Hola, buenos días. Vamos a comenzar ya este seminario. En primer lugar, me presento. Soy Pablo Gilaberta, arquitecto del Departamento de Desarrollo de CIPE. Hoy vamos a comenzar el segundo ciclo de seminarios online que hemos dedicado a espacios urbanos. Para abordar este tema hemos querido acompañarnos de los principales o algunos de los principales fabricantes del sector, como vemos aquí, Composan, Italcementi, Cinco, Jardinería Villanueva, Productos Persuit de España, que a lo largo de 3 jornadas vamos a tratar de mostrar los últimos avances en el sector del urbanismo o materiales aplicados a espacios urbanos. Veremos soluciones de cubiertas ajardinadas, de pavimentos de distintas tipologías, de límites metálicos, etc. Recordar que cualquier pregunta que tengan nos la pueden hacer llegar a través del panel de webinar que les debe aparecer a la derecha y que la sesión está siendo grabada y la colgaremos a lo largo del día de hoy o mañana en nuestro canal de YouTube que se llama CIPE Ingenieros, de manera que podrán volverla a ejecutar, a visualizar en cualquier otro momento. Por último, vamos a recordar el programa del día de hoy. Hoy nos acompañarán Javier Pérez, en primer lugar, por parte de Composan, que nos hablará de revestimientos para instalaciones deportivas. A continuación, representando a Italcementi, tenemos a Agustín Laplaza, cuya presentación se enfoca en pavimentos para sistemas de drenaje sostenibles. Y, por último, mi compañera Yasmín Lema les explicará el funcionamiento básico del generador de precios de espacios urbanos. Sin más, vamos a comenzar ya con la primera presentación. Buenos días, Javier, ¿estás por ahí? Hola, Javier. Sí, buenos días. Buenos días, Javier, ¿qué ¿Qué tal? tal? Buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia y en especial a CIPE por habernos invitado a este ciclo de conferencia online que está organizando. Soy Javier Pérez y soy el responsable comercial de la Franja Mediterránea y Baleares de Composan Industrial. Bueno, ¿quién somos? Composan Industrial y Tecnología es una empresa familiar con más de 85 años en el mercado, dedicada a la fabricación y comercialización de productos auxiliares y específicos de la construcción. Tiene su origen en 1925, cuando su fundador, don Elpidio Sánchez Marcos, puso en marcha la empresa que más tarde daría lugar a uno de los mayores grupos familiares 100% español. En la actualidad, su actividad abarca la investigación, diseño, desarrollo y distribución de productos destinados a todos los sectores del deporte, la construcción y las carreteras. Composan Industria y Tecnología desarrolla su actividad industrial en decenas de países de los 5 continentes, donde estamos alcanzando un gran prestigio. Poseemos 2 grandes centros de fabricación. Uno situado en la zona centro, en Madrid, concretamente en Valdemoro, donde fabricamos todo lo que son resinas, sistemas de impermeabilización y donde tenemos la sede central. También tenemos otro gran centro de fabricación en Crevillente, donde ubicamos nuestras instalaciones de manufacturación de cepa artificial, tanto para el mercado nacional como para el mercado internacional. Composan Industrial y Tecnología está presente en todo el territorio nacional a través de una red de delegaciones. Actualmente tenemos oficinas en Madrid, Alicante, Granada, Sevilla, Málaga, Barcelona y Santander. De esta forma, pretendemos llegar a todos nuestros clientes, instaladores, en un plazo de menos de 24 horas y de esta forma Composan apuesta por la calidad y atención rápida y personalizada. Como hemos dicho, nuestra actividad se divide en la fabricación y la comercialización, por un lado de productos especiales, por otro lado de pavimentos continuos, los cuales los clasificamos o dividimos en industriales y urbanos, y por otro lado en pavimentos deportivos. En este caso, comenzamos hablando de lo que son productos especiales para la construcción.
Composan es fabricante de sistemas líquidos para la impermeabilización, como es el caso pues, de caucho acrílico y sus complementos. Y sobre todo también fabricamos lo que son membranas de poliuretano y poliureas, como sistemas de larga durabilidad, para diferentes tipos ya a un uso un poco más profesional. Estos productos son ideales para impermeabilizaciones continuas, además de ser utilizados como productos solución. Composan Industria y Tecnología, como he comentado, es uno de los fabricantes o de los pocos fabricantes de césped artificial que hay en España. Decir que, bueno, fabricamos un producto nacional con materias primas de proveedores europeos de alto prestigio y calidad reconocida. En nuestra fábrica producimos tanto el césped artificial de uso decorativo y paisajístico como el de uso deportivo propio para tenis, pádel, fútbol, pistas multideporte. En el caso del uso del césped de uso decorativo, fabricamos dos tipos. Uno que sería grama, por la similitud que tiene a este tipo de hierba, y por otro lado fabricamos lo que es el césped artificial. Nuestras alturas van de 20 a 35 milímetros y de diferentes densidades para ofrecer al mercado la mejor solución en cada caso. Piscinas, jardines, rotondas, solarium, etcétera. Dentro de los productos auxiliares para la construcción, Composan Industrial fabrica una gran gama de selladores y regeneradores asfálticos. Fabricamos nuestro Compofix, que es un mástico asfáltico para sellado de fisuras en aglomerados. Es típico, si vamos por la autovía española, ver esas culebrinas selladas, ¿no? También fabricamos lo que es el asfalto en frío, el tapabaches, típico, ¿no? para trabajos de pequeñas reparaciones. Por otro lado, fabricamos el Compoemulage, que es una emulsión densa, que es utilizada para el sellado de asfaltos craqueados, ¿no? De esta forma evitamos que a través de esas pequeñas fisuraciones entre el agua lave los finos de las capas inferiores y produzcan deformaciones. Es importante aplicar este producto antes de que aparezcan esas deformaciones. Nuestro combo LSP, con el cual aportamos a los aglomerados asfálticos impresos una capa de protección y a la vez anticarburante. Este tipo de pavimento decorativo continuo cada vez es más utilizado. También tenemos productos antideslizantes, como es el caso de nuestro consolidante, que se consigue mediante la aportación de ligantes en base poliuretano con áridos de diferentes granulometrías. Y Rinosfal, que es un producto para tratamientos que prolongan la vida del aglomerado asfáltico mediante la aportación de fluosantes que por oxidación va perdiendo dicho pavimento. Estudios que hemos realizado demuestran la prolongación de la vida útil de un aglomerado asfáltico en aproximadamente unos 8 años, lo cual vemos un considerable ahorro en planes asfálticos para administraciones. También fabricamos nuestra baldosa elástica, la fabricamos en diferentes medidas, 50-50, 150 y en diferentes espesores para adaptarnos a las caídas, ¿no? A las diferentes posibles caídas o alturas que pueda tener el parque. Otro producto que está teniendo cada vez más auge es lo que nosotros denominamos nuestro compost recreo. Es una base elástica natural con terminación en césped artificial. Esta base elástica la fabricamos en diferentes espesores para solucionar las diferentes alturas que puedan tener los columpios, ¿no? Es un pavimento altamente decorativo y de gran duración. También fabricamos lo que son nuestros cauchos in situ,
tanto para la instalación como para regeneración y reparación de este tipo de pavimentos. A ver. Otro pilar importante para composición industrial y tecnología son los pavimentos continuos, que los vamos a dividir en industriales y urbanos. En cuanto a pavimentos industriales, Composán fabrica resinas para conformar diferentes sistemas, tanto para uso en industria alimentaria, mecánica, química, farmacia, parkings y almacenes. En cuanto a pavimentos urbanos, cada vez se construyen más carriles bici, favoreciendo la movilidad por las ciudades y el transporte sostenible, ¿no? Composán desde hace años va trabajando en esta línea con sistemas continuos de resina, sobradamente contrastados, tanto para utilización sobre hormigón como para aglomerado asfáltico. También estamos en nuevos desarrollos con pavimentos naturales, como es nuestro Composoli. Mención especial a la proliferación de sendas de running, más conocidas como las típicas rutas del colesterol, ¿no? Cada día la gente se preocupa más por la salud y la práctica de algún deporte, ¿no? Bueno, el andar, el hacer running es un deporte saludable, ¿no? Fácil y asequible para todo el mundo. Desde Composán Industria y Tecnología aportamos diferentes soluciones a diferentes proyectos, estudiando en cada caso cuál es el revestimiento más adecuado. Llega el punto de pavimentos deportivos, ¿no? El pavimento deportivo siempre ha sido otro pilar fuerte para nuestra empresa, la cual, junto con césped, resinas industriales, pavimentos continuos, pistas de pádel, hace que Composán Industrial sea el proveedor integral con más portfolio del mercado. A continuación, os voy a esquematizar los diferentes productos que fabrica Composán Industrial y Tecnología para dar una mejor visión o una visión un poco más amplia, ¿no? Dentro de lo que son pavimentos deportivos, bueno, pues Composán fabrica césped artificial, como viene dicho, ¿no? Tanto para fútbol, tenis y para fútbol estrés. Pavimentos de resina. Pavimentos de resina los dividimos en dos grupos, resinas acrílicas y pavimentos de resina acrílico epoxi. Dentro de la resina acrílica haremos del Composport Tenis como un pavimento más enfocado a tenis, tanto a nivel amateur como profesional, y hablaremos del Sport Plus, sistema más enfocado a pistas polideportivas. En cuanto a la resina acrílico epoxi, son resinas para un nivel ya más profesional para pistas polideportivas. Y bueno, luego también decir que Composán sigue apostando por los pavimentos indoor, pero pavimentos continuos, ¿no? Con nuestro sistema Compoflex. Como hemos comentado antes, Composán Industria y Tecnología es uno de los pocos fabricantes de césped artificial y damos soluciones para los diferentes deportes. En cuanto a fútbol, fabricamos tanto con fibras monofilamento como fibra fibrilada, dependiendo de la necesidad de cada cliente y en diferentes densidades y alturas. Recomendamos nuestro modelo MR40, 50 o 60, ya sea fútbol 7 o fútbol 11. Actualmente, Composán Industrial y Tecnología está inmerso en el estudio de diferentes tipos de rellenos naturales con el fin de aportar a los sistemas durabilidad. En cuanto a pádel, pues bueno, decir que somos fabricantes tanto de estructuras como de césped, que creo que somos los únicos o de los pocos en España, llegando a posiciones en el mercado nacional más de 1.500 unidades. En cuanto a césped de pádel, fabricamos con dos tipos de fibra, fibra M, que es monofilamento, y la fibra P, que la denominamos de prefibrilado, ¿no? Fabricamos en alturas que van desde 10 a 12
milímetros. En cuanto a tenis, apostamos por más altura debido a las características físicas y técnicas de este deporte, ¿no? Utilizamos fibras de 12 y 15 milímetros. Especial mención al fútbol X3, es la versión similar a pádel para amantes del balón. Es un deporte social, donde solo se necesitan 6 jugadores y donde no es necesaria tener una gran preparación técnica para divertirse a la vez que se practica deporte. En este tipo de instalaciones, el pavimento puede ser tanto de césped artificial como de resina sintética. Y decir que es un deporte que cada vez va teniendo más adeptos, ¿no? Hemos hablado de césped y ahora es turno de hablar de los pavimentos de resina. Los pavimentos de resina para nosotros forman una gran familia por sus prestaciones y versatilidad a la hora de instalarlas. Composán Industrial, el líder nacional en fabricación de resinas para uso deportivo. Composán tiene desarrollados sistemas tanto para asfalto como para hormigón, siendo la empresa que más gama y soluciones aporta al mercado, ¿no? Dentro de las resinas o de los pavimentos de resina, vamos a hablar de resinas acrílicas y en este caso le toca a nuestro sistema Composport Tenis. Nuestro sistema Composport básico, en este caso, es un revestimiento deportivo diseñado para soporte asfáltico, especialmente para la práctica de tenis a nivel amateur. Está formado por la superposición, como podemos ver en la parte derecha inferior, de diferentes capas. Sobre un aglomerado asfáltico aplicamos una capa de compuesto Sportseal, que es un mortero acrílico para sellar, para tapar el poro de ese aglomerado o las oquedades. Luego aplicamos una capa de mortero acrílico con porosurfacer para ir reduciendo rugosidades. Posteriormente aplicamos 3 capas de mortero acrílico premis y finalizamos con una capa de sellado de resina para dar durabilidad al sistema. Composport Tennis Cushion es un sistema para instalar sobre aglomerado asfáltico, igual que el anterior, pero diferencia del básico en que este sistema incorpora unas capas resilientes que proporcionan una absorción, una determinada absorción, con lo cual es ideal e idóneo para la práctica de tenis ya a un nivel más profesional. Al igual que el sistema básico, su composición viene en la parte derecha inferior de la diapositiva y vemos que es muy similar en cuanto a composición al sistema anterior, tan solo que incorporamos lo que son las capas de mortero resiliente en su estructura. Seguimos con lo que son las resinas acrílicas y dejamos las más recomendadas para tenis y pasamos a las polideportivas. Sport Plus es una resina diseñada más para uso polideportivo. Pero son resinas especialmente diseñadas para la práctica amateur. Tiene una buena relación calidad-precio y es recomendado para colegios, comunidades, pistas de barrio, pistas municipales. Es un sistema que puede ser instalado sobre aglomerado asfáltico y sobre hormigón. Su composición son, al igual que los sistemas anteriores, un sistema multicapa, ¿no? Donde se van superponiendo diferentes capas unas sobre otras. Sobre soporte aglomerado entraríamos con una primera capa de compost Sportseal para sellar, luego aplicaríamos una capa de regularización
de mortero acrílico con porrosurface, 2 capas de Compotest y una capa de Paintest. Sobre hormigón el sistema es muy similar, tan solo que ya como no tenemos que sellar el aglomerado al ser hormigón, sustituimos la primera capa por mortero bicomponente que nos hace de puente de unión. Seguimos con las resinas acrílico epoxi. La diferencia de las resinas acrílico epoxi a las acrílicas es que son bicomponentes y necesitan de un catalizador para fraguar. Son resinas de alta resistencia. En este caso vamos a hablar de nuestro sistema Sportlife. Sportlife es un revestimiento polideportivo especialmente diseñado para la práctica amateur y profesional. Son sistemas, como bien he dicho, por la tipología de resina que lleva, de alta resistencia y larga durabilidad. Se recomienda este sistema para colegios, comunidades, pistas de barrio, clubes deportivos, instalaciones deportivas de alto uso y que requieran de una tipología de juego a gran nivel. Al igual que el sistema Sport Plus, puede ser instalado tanto sobre superficies asfálticas como superficies sobre hormigón. En cuanto a superficies asfálticas, composición, sobre el asfalto aplicamos la capa de sellado con Compotop, metemos luego una capa de regularización con el comporrosurface, 3 capas de mortero acrílico epoxi Compomil y una capa de sellado de Compopine, al igual que los demás sistemas, para aportar mayor durabilidad. En cuanto a la solución sobre hormigón, las primeras capas del sistema asfáltico las sustituimos por el mortero acrílico epoxi que nos hará de capa de anclaje o sistema óptimo que prepara el hormigón para recibir la siguiente resina sin riesgo de que se despegue. Especial mención a nuestro sistema CompoRepo. Es un sistema para convertir las pistas de hormigón poroso a pistas de resina. Este sistema recomendamos que lo haga gente especializada por digamos, el detalle, ¿no? La finura que se precisa para tener un buen acabado. Creo que somos la primera empresa en el sector que tiene este tipo de sistema, ¿no? Como bien he dicho, Composan sigue apostando por los pavimentos continuos, aún en interior, y es por lo que lleva años instalando nuestro sistema CompoFlex Indoor. CompoFlex Indoor es un sistema sobre hormigón donde instalamos una lámina acolchada, una lámina de caucho SBR de 4 milímetros y sobre la que se aplica un sistema de 2 capas de resina autonivelante de poliuretano. Es un sistema recomendable para todos los deportes de pelota. Decir que este pavimento es fácil de reparar y de fácil regeneración. Composan posee la ISO 9001 y la 14001. Además, cuenta con productos certificados por distintas federaciones a nivel nacional e internacional. Más información, tanto técnica como comercial, en nuestra página web. Y también decir que ponemos a disposición de los oyentes nuestro departamento técnico que le aconsejará en la decisión y elección del pavimento que más se adecue a sus necesidades. Y nada más, gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Javier, por tu presentación. Recordar a aquellos oyentes que nos estén escuchando en estos momentos que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del panel de webinar y al final de cada ponencia trataremos de hacérsela llegar al ponente para que nos las pueda llegar a resolver. En este caso, Javier, nos han llegado 2 preguntas.
Una hace referencia, es un poco general, al tema del mantenimiento de estas pistas que nos has comentado. ¿Qué operaciones de mantenimiento y qué coste, por vuestra experiencia, consideráis que se llevan, digamos, este tipo de proyectos? Perfecto. Bueno, yo aquí mantenimiento, uno propio de pavimentos como el cepa artificial, que ya sí es más elaborado, y un mantenimiento más fácil, por así decirlo, y de hacer, que es de la pista de resina. Normalmente la pista de resina suele tener poco mantenimiento, simplemente mantener la superficie limpia, ¿no? De partículas tipo áridos que con la fricción de la suela de la zapatilla puedan deteriorar y tener el sistema de canalización, de evacuación limpio para evitar posibles inundaciones que puedan deteriorar la resina. No obstante, en nuestra web tenemos colgados manuales de mantenimiento tanto para cepa artificial como para instalaciones de sistemas de resina. Vale. Por otro lado, también nos pregunta Javier si es necesario algún tipo de equipo especialista para la instalación de vuestros productos. Perfecto, pues en cuanto a cepa artificial, si es necesario, sobre elementos de corte y elementos de recebado, son herramientas que no suelen ser baratas. Y en cuanto a resina industrial y deportiva, bueno, pues es necesario tener un equipo específico que no tiene gran coste. Simplemente lo que son batidoras, recipientes donde batir estos productos y lo que son las rastras de goma con las que se aplica el material. También es aconsejable tener algo de pequeña maquinaria como lijadoras y demás para actuaciones puntuales. Fenomenal. Y la última pregunta que nos hacen llegar hace referencia al precio. Comentar que el tema del precio pueden llegar a visualizar ciertos números de referencia dentro del generador de precios, pero bueno, a lo mejor nos puedes dar una idea de lo que cuestan pues esos pavimentos de resina o de césped artificial. Bueno, pues aquí tenemos, dependiendo del uso que le vayan a dar, una gran gama de precios, tanto en césped artificial como en resina. No es lo mismo, por ejemplo, la pista de pádel que se monta a nivel residencial, donde va a tener poco uso, que se necesita de un césped, pues, o instalaríamos un césped de una calidad inferior a la pista de un club donde se juegan 8 horas al día. Al igual pasa como con las resinas, ¿no? No es lo mismo utilizar unas resinas acrílicas o acrílica epoxi, donde vamos a hacer un uso intensivo de la pista. Por eso varía, ¿no? Varía un poco en función del tipo de resina y de bueno, el soporte sobre el que se instale. Pero vamos, normalmente tenemos precios para todas las soluciones y yo creo que no son disparatados, ¿no? Está claro. Pues muchas gracias, Javier. De momento esas son las preguntas que nos han llegado. Si algún oyente nos quisiera hacer llegar alguna otra, si al final de la jornada estás, te la hacemos llegar y si no, te la enviamos por correo electrónico. En cualquier caso, gracias por tu presentación y seguramente repetiremos más adelante. Gracias a vosotros. Muy bien, pues vamos a continuar con la segunda jornada, la segunda ponencia, perdón. Esta corre a cargo de Agustín Laplaza, de FIM Itacementi. Agustín, ¿estás por ahí? Sí, buenos días, estoy aquí. Buenos días. Bueno, agradecerte a ti también que nos acompañes en el día de hoy. Acabo de compartir la presentación, no sé si te aparece por ahí una pantalla. Sí, mostrar mi pantalla ahora. Perfecto, ya lo estamos viendo, así que adelante. Pues muchas gracias. Pues buenos días, soy Agustín Laplaza, como comentaban, trabajo en el Departamento de Asistencia Técnica y Prescripción de Financiera y Minera y agradecer a CIPE y a todos los que estáis al otro lado de la pantalla del ordenador pues vuestra presencia hoy aquí en esta conferencia que vamos a dar o intentar explicar un poco los tipos de soluciones constructivas que tiene Financiera y Minera para
para aplicaciones en sistemas urbanos de drenaje sostenible. Bueno, pues para comenzar un poco a presentar al Grupo Italcementi, Financiera y Minera es una filial, la filial en España del Grupo Italcementi. El Grupo Italcementi es un fabricante internacional de cemento. Estamos en los 5 continentes y, bueno, pues como podéis ver ahí, una trayectoria ya más que amplia, ¿no? Más de 140 años de presencia en el mercado fabricando cemento y soluciones constructivas basadas en cemento y también en cales hidráulicas. Bueno, esto es un poco la red industrial que tiene el Grupo Italcementi y su distribución a nivel mundial y, bueno, simplemente un poco para que os hagáis una idea de la presencia a nivel mundial del grupo. Y bueno, vamos a dar paso ahora mismo a las dos propuestas que os tenemos que hacer en base para utilizar en sistemas urbanos de drenaje sostenible. Una es propiamente un hormigón drenante y un pavimento que yo denominaría más técnico, donde sus prestaciones pues son un filtrado del agua, un dejar paso y no oponerse, es un pavimento de una alta capacidad de drenaje en situaciones de lluvia. Bueno, como podéis ver a la izquierda, veis el índice de la presentación. En principio vamos a hablar de este material que se llama HydroDrain. Vamos a hablar de la descripción, las propiedades y finalmente os pondremos algunos ejemplos donde podéis ver el tipo de uso y los aspectos y un poco las aplicaciones de este tipo de materiales. Bueno, como podéis ver aquí en la pantalla, hablamos de un hormigón convencional que veis a la izquierda, que es el típico hormigón, una mezcla cerrada e impermeable, y a la derecha lo que significa un hormigón drenante, ¿no? Un hormigón drenante que podéis ver en ese poro abierto, ese volumen de huecos en torno a un 20 o un 25% en función de la mezcla diseñada. Y bueno, os presento aquí para que los que no conozcáis este tipo de materiales, el hormigón drenante, pues podáis ver el comportamiento frente a un volumen de agua intenso, como veis. Se prepara una plataforma de hormigón drenante y veis el caudal de agua que es capaz de absorber este tipo de materiales. Por eso hablo de un suelo drenante, mientras que la segunda opción que vamos a ver es un pavimento permeable, ¿no? Donde el paso de agua es más restringido. Pues ese sería el comportamiento de un hormigón drenante. Hablando del tipo de permeabilidad de los suelos, bueno, los suelos son permeables, donde como veis en la primera imagen, el agua se filtra a través del suelo, ¿no? Y llega hasta los depósitos más profundos y acuíferos. En las zonas urbanizadas, en las zonas que están ya antropizadas, bueno, pues no hacemos más que colocar superficies impermeables que impiden ese flujo continuo de agua, ese aporte de agua al suelo natural y el recargue de los acuíferos. Bueno, pues HydroDrain es una solución constructiva, un hormigón poroso que permite ese paso de agua, esa transmisión del agua al suelo natural y recuperar un poco, en cierta medida, en función de la solución elegida, pues esa recuperación de la humedad natural del terreno. Esto cómo se realiza, ¿no? ¿Cómo se formaliza? Bueno, generalmente las soluciones constructivas en base a HydroDrain lo que implican es de una superficie de este hormigón drenante diseñado con un volumen de hueco específicos en función de las necesidades y de las especificaciones que haya hecho el proyectista, y generalmente debajo se dispone una capa de grava, que el espesor suele ser en mayor o en menor medida, en función, ya os digo, del uso y de las indicaciones que se le quieran dar a ese hormigón drenante. Entonces, la gestión del agua puede ser directa, como veis aquí, hacia el terreno, o canalizada y conducida hacia zonas verdes o alimentar a zonas de regadío o a zonas donde se quieran hacer pequeñas lagunas o pequeños embalses. La capacidad de estos hormigones drenantes, hablando desde un punto de vista técnico, estamos hablando desde unos 200 milímetros por minuto y se diseñan hasta unas capacidades de 1000 milímetros de agua por minuto, ¿vale? Donde veis el tradicional pavimento, pues suelen ser mezclas cerradas, mezclas impermeables que impiden el paso del agua, por lo tanto se tiene que hacer una gestión superficial de esa lámina de agua. Mientras que en el HydroDrain
lo que produce es un paso directo, en el caso en que esté, digamos, indicado y sea lo adecuado, directamente al suelo natural. Aquí podéis ver una solución típica de hidrodrain, un corte, una sección en la que veis una capa de hidrodrain dispuesta, en este caso de pequeño espesor, de unos 5 centímetros, que podríamos hablar simplemente de una función de drenaje, ¿no? de esa capacidad de drenante. Lo que os he dicho, el depósito de grava inferior, que en función del espesor puede jugar un papel u otro, y luego como separación del terreno natural un geotextil, que en este caso como capa de separación o capa filtrante, ¿no? Capa de separación y filtrante, que juega el geotextil en este caso, para permitir el paso del agua al estrato inferior. En esta solución que podéis ver aquí a la derecha, lo que veríamos es que la recogida se hace por las circunstancias, porque el suelo sea más impermeable, porque los volúmenes de agua sean realmente elevados, o porque queramos hacer esa canalización y esa conducción del agua hacia otros usos o hacia depósitos internos, pues se hace a través de tubos tren, jugando el hidrodrain un papel de filtrante y de recoger todas esas aguas de lluvia y de aportación. Bueno, ¿cuáles son las propiedades que podemos de las que hace gala este tipo de soluciones constructivas? Bueno, pues primero la seguridad, porque mejoran la seguridad de los pavimentos frente al hielo, ya que al ser pavimentos drenantes, pues no se forma la típica lámina de agua helada en zonas de nieve o heladas en invierno, con lo que se producen deslizamientos y accidentes, ¿no? Como podéis ver en esta foto central, donde una zona de asfalto, pues como son mezclas cerradas, el agua se congela en su superficie, mientras que en este tipo de hormigones drenantes no se producen este tipo de inconvenientes. También la gestión del agua y la reducción del aquaplaning, al no haber ese agua en superficie. El confort es otro aspecto importante, ya que el efecto albedo, porque estos pavimentos suelen ser claros, se suelen prescribir o se suelen construir y se suelen resolver en colores claros, pues ese efecto albedo aumenta la reflexión de la luz frente a las soluciones en asfalto negro, que todos nos lo estamos notando ahora en verano, ¿no? Y en este momento en ciudades como Madrid, por ejemplo, Barcelona o bueno, realmente en toda España, pues este tipo de materiales con una alta reflexión lo que permiten es reducir esa sensación de calor, esas temperaturas elevadas en las cercanías de los materiales y facilitando también la evaporación del suelo, con lo que se reduce también el paso de la evaporación y por lo tanto se reduce también las temperaturas superficiales. Y la durabilidad es otro aspecto importante de este tipo de mezclas, frente a las deformaciones que sufre el asfalto y el desgaste propio de un asfalto, ni más ni menos, pues la resistencia de los hormigones y el comportamiento frente al hielo-deshielo, que es otra diferencia frente a las soluciones constructivas, pues en firmes flexibles como son el asfalto. Y por último, esa alta porosidad que estamos comentando, la gestión del agua, ¿no? Que es otro punto importante en los sistemas urbanos de drenaje sostenibles. Entonces, ¿cuáles serían las aportaciones de este tipo de materiales de hormigón drenante, del hidrodrain? Bueno, pues un aspecto fundamental es el drenaje, como hemos dicho, grandes volúmenes de agua, ya habéis visto en el vídeo que os he mostrado, donde se produce una gestión casi inmediata del agua, ¿no? La sensación de confort y de albedo en ciudades para ciudades en donde se quiera tratar este fenómeno, donde se quieran reducir esos efectos de isla de calor, con la mejora del confort, devolviendo los espacios públicos a las personas, a la ciudad, ya que esa sensación de menor temperatura pues favorece la salida de la gente a los espacios públicos, ¿no? Sobre todo en verano. La durabilidad en las zonas con nevadas y con heladas, ya que hemos visto que ese tipo de láminas de hielo que se forman en superficie en las mezclas cerradas pues no se van a producir. Y luego, desde un punto de vista de sostenibilidad y sistemas relacionados o que miden o que intentan medir esa sostenibilidad del proyecto, como son los LEED, entrarían directamente en los puntos en el water management y en el efecto isla de calor, ¿no? en el heat island effect. Bueno, estos serían básicamente los 4 puntos en los que podéis ver las contribuciones del hidrodrain. Las fotos un poco más en detalle, lo que comentábamos antes del efecto aquaplaning y este tipo de problemas que nos podemos encontrar en los invernales y en las canalizaciones que son la recogida de agua superficial, ya que pues se quedan obturados pues por arrastres de arena, limos, arcillas,
que al final lo que conllevan es a tener que acometer otra vez el sistema de drenaje, en mezclas cerradas. Donde la gestión de agua es superficial sobre la mezcla cerrada y llevarla a este tipo de invernales y recogida de agua. Lo que comentábamos antes de la mezcla abierta, que lo que facilita es la evaporación, la entrada cuando llueve y la salida, en su caso, cuando se producen en periodos de calor. La menor temperatura en este tipo de suelos por su color claro y por lo tanto por la mayor reflexión de la luz y el efecto albedo que decíamos, y este tipo de estancamiento, este tipo de encharcamientos que se producen en la mezcla cerrada, depósitos en zonas que además si nos encontramos con los invernales cerrados, pues que son inevitables, ¿no? Bueno, este tipo de materiales se pueden pigmentar, son mezclas base-cemento, donde se pueden pigmentar y podemos trabajar tanto con la textura, porque tenemos mezclas de mayor o menor porosidad, mayor o menor rugosidad, un color de árido u otro color, o en el caso de que sea pues, por necesidad de seguridad o simplemente por temas de estéticos, pigmentar en masa. Ejemplos de usos de este tipo de materiales, pues en aceras, como veis allí, en este caso, o como veis en este otro, en paradas de autobús, o simplemente en áreas de esparcimiento, ¿no? En áreas de una entrada en una vivienda, patios, carriles bici, zonas peatonales en parques, por ejemplo una zona de aparcamiento, donde veis sensiblemente que aunque es un color gris, el color es significativamente menos oscuro que en un asfalto, reduciendo evidentemente el efecto albedo, ¿no? Que hablo sobre la superficie. Y bueno, y ahora vamos a por la segunda solución constructiva, nuestra segunda propuesta, en la que hablamos de un pavimento terrizo con características permeables. Mientras antes os comentaba como solución constructiva técnica, los hormigones drenantes, donde se puede concretar, donde se puede calcular, donde se puede proyectar lo que es la capacidad de drenaje. En este tipo de suelos lo que hablamos son de suelos naturales, suelos pavimentos terrizos permeables, donde esa recogida de agua también se produce a través del pavimento, pero de una forma más tranquila, ¿no? En este caso vamos a ver el ejemplo de Liprostavex, es el material, y vamos a comenzar con lo mismo. Tenéis ahí el índice a la izquierda, que lo iremos viendo a lo largo de la presentación, y podemos ver los distintos pasos en los que estaremos. Bueno, el Stavex es un conglomerante, es un producto a base de cal hidráulica natural, que como os comentaba antes, aparte de ser fabricantes de cemento, también somos fabricantes de cales hidráulicas, y por lo tanto esta solución constructiva está en base cal hidráulica, por lo que hacemos pavimentos más naturales y más blandos, conseguimos ese tipo de pavimentos. Lo que permite este conglomerante, al mezclarlo o con suelos naturales o con una arena de aporte, es una estabilización del suelo o una capa de aporte estabilizada. Lo podemos hacer este suelo in situ, con el propio suelo, como estamos hablando, o suministrarse para grandes volúmenes y porque el suelo no sé, y porque digamos la arena o el suelo no sea el más adecuado, no sea el que el proyectista necesita en ese momento, desde una planta con una amasadora, donde se le suministra el Stavex y se hace una mezcla industrial del material para aportarlo al suelo. Está concebido este material para la confección de pavimentos blandos. El concepto de pavimento duro, esto sería un intermedio, digamos, entre una arena conglomerada, una arena compactada, donde para dar esa durabilidad compactamos y por tanto se vuelve impermeable. Aquí esa estabilidad, esa capacidad de aporte se la damos con el conglomerante. Este Stavex no va a modificar el color de las arenas, muy ligeramente. Este material es de un color claro, este conglomerante es de un color claro, pero no lo modifica porque el aporte, la dosificación de este tipo de solución es muy baja. Estamos hablando entre un 5 y un 8%. Entonces garantizamos la estabilidad de las arenas, incluso en situaciones de grandes pendientes, frente a escorrentías y frente al paso ocasional de vehículos. Como os decía, entonces las indicaciones de este tipo de materiales son vías peatonales que queramos estabilizar para evitar inconvenientes como son los charcos, o como pueden ser las escorrentías, o como la generación de polvo, y en vías con tráfico ocasional de vehículos ligeros, vehículos de servicio y esporádicamente pues camiones de basura que puedan acceder a parques, que digamos es lo más fundamental o la aplicación más indicada para este tipo de pavimentos, ¿no? donde se buscan este tipo de soluciones. Pues ahí veis un poco una lista de las posibilidades, son paseos, alamedas, pistas para bicicletas,
caminos de acceso a viviendas, en casos rurales o en casos de chalés, urbanizaciones. También otra aplicación son en campos de golf debido a la ventaja de evitar la formación de charcos. En este caso lo que me gustaría es, con esta presentación, con esta diapositiva, es recordar un poco cuáles son las propiedades y cuáles son los conceptos en los que se apoya el STAVEX. Es un producto compatible que se integra perfectamente en el entorno al respetar los colores propios del suelo y de las arenas. Es un material permeable que no es drenante y donde la recogida de aguas se puede hacer de forma oculta. Lo veremos a continuación en los dos ejemplos que he preparado para que podáis ver un poco una aplicación práctica, ¿no? Y es un pavimento blando. Un pavimento blando y por lo tanto que asegura el confort en la marcha, la sensación de caminar sobre un pavimento terrizo, sobre un terreno prácticamente no urbanizado. ¿Vale? Y el ser base cal hidráulica le da la propiedad también de ser reversible, ya que la intervención es mínima y las resistencias que desarrolla el material son las mínimas pero las adecuadas a el tipo de pavimento proyectado. Tráfico peatonal o un tráfico peatonal que además soporte un paso ocasional de vehículos. Resistencias adecuadas, evitar la formación de polvo, mejorar la durabilidad en aceras y caminos. Y luego otro aspecto importante es el bajo mantenimiento, ya que ese pH básico que sostiene la cal pues evita el crecimiento de hierbas en superficie, como veis ahora, ¿no? El crecimiento incontrolado de hierbas, que hace que en un parque pues sea prácticamente continuo o muy frecuente el mantenimiento. Y luego la fácil reparación y mantenimiento, ya que in situ se puede hacer ese mantenimiento siendo prácticamente sin ningún problema ejecutado por las cuadrillas de trabajo o de servicio que estén a cargo del parque. Os voy a presentar dos proyectos significativos donde la solución constructiva para el pavimento en parte ha sido el STAVEX, combinada con otro tipo de pavimentos que en este caso eligieron los proyectistas pues para separar los distintos tipos de tráfico. La primera es el Parque de la Isla, se encuentra en Burgos y está proyectado por EIC, Estudio de Ingeniería Civil. Y el segundo caso práctico va a ser el Parque de Aranzadi en Pamplona, donde el proyecto fue obra de Alday Jover, el estudio Alday Jover de Arquitectura y Paisaje. Bueno, pues en primer caso es el Parque de la Isla en Burgos, como podéis ver ahí en esa planta general del proyecto. Este proyecto se ejecutó en 2011 y ha sido ganadora del Premio Alhambra en el año 2012 y fue también este proyecto ganador del Columpio de Plata en el Salón de Equipamientos y Servicios en el año 2012. Como veis ahí se compone de un camino central. Este es un camino central de unos 800 metros de largo, es un parque urbano integrado en la ciudad de Burgos, como podéis ver en ese plano. Y luego una serie de caminos laterales que también están realizados con este pavimento, con el STAVEX. ¿Vale? Con mezcla de una arena silicia de la zona y del STAVEX para darle esa estabilización. Bueno, pues aquí veis en un plano un poquito más esquemático la situación del paseo central y los caminos laterales. ¿Vale? Esta fue la solución de recogida de aguas ocultas. Hay que indicar que en estos 800 metros de largo que veis aquí, en estos 8.000 metros cuadrados, es un pavimento continuo, sin corte, simplemente las juntas de trabajo que se encuentran integradas, invisibles prácticamente al ojo, invisibles al ojo. Y luego además toda la recogida de aguas es oculta, por lo tanto no hay ningún invernal ni ninguna recogida de agua superficial. Todo pasa a través del pavimento, como veis aquí en esta sección de la recogida de aguas oculta. En el camino central hay dos tubos, dos zanjas de drenaje a ambos lados del camino, en la que la sección sería esta sería la sección. Unas pendientes a una zanja drenante en la que se expone un tubo dren con una cama con un relleno de grava limpia y un geotextil para proteger ese tubo dren. Es un filtrado a través del pavimento y como veréis aquí, pues el buen resultado y el estado del parque. Aquí veis un detalle un poco más en detalle, ¿no? de esa solución constructiva utilizada. Y luego otro hecho que me gustaría recalcar es este depósito que se encuentra en una zona lateral del parque que llega hasta el camino central, como veis aquí,
en la que es un ejemplo del sistema de drenaje que se utilizó. Es para la gestión del agua. Aparte de la recogida de aguas que se produce en el parque, este depósito, que se encuentra a un nivel inferior, como veis aquí, el río Arlanzón pasa a su lado, se excavó hasta llegar a un nivel inferior y se produce una llenada del depósito por gravedad a través de un pequeño azud que tiene en su interior. Entonces, se rellena este depósito y este depósito con una bomba lo que permite es el regado continuo y periódico del parque. Estas son las fotos de cómo se encontraba el parque antes de que EIC acometiera este proyecto. Como veis, zonas de una gran vegetación, una césped, y prácticamente el camino está marcado por el paso de la gente. Sin embargo, fijaros en los caminos interiores del parque, pues la cantidad de hierba y el mantenimiento que puede suponerle esto a un parque. Estas ya son fotos del parque una vez que estaba reformado, restaurado. En el paseo central, este es el paseo central, como veis, en una época de nieve en Burgos, zonas climáticas extremas donde tenemos épocas de calor y épocas de frío intenso, y donde el pavimento se ha comportado perfectamente. Como veis, en estas fotos no hay ni un charco, no hay ninguna zona encharcada, no hay formación de barro, y esta misma zona que la veis a diferencia en verano, donde tampoco hay ni hierba como había anteriormente, en esta zona paralela al río, ni la formación de charcos, en invierno y en verano. Son zonas, como os digo, estabilizadas con el Stavex. El paseo central, en otro momento del invierno, donde ya se va retirando la nieve, y como veis tampoco hay una formación de charcos ni acumulaciones de agua. Aquí en este paseo central es donde os digo que hay dos zanjas drenantes, una a cada lado, y donde se van recogiendo las aguas juntas, de forma interna. Una imagen del paseo central en verano, la ausencia de invernales, la ausencia de juntas, y unos paseos laterales donde veis no crece nada de hierba. El paseo central en otro momento. Y bueno, pues este es el proyecto en el 2011, estamos en 2015, el comportamiento ha sido para nosotros estupendo, y las soluciones de agua, las soluciones ocultas para la gestión del agua, pues han funcionado perfectamente y todavía no ha habido que cometer ningún trabajo de reparación o de reconducción de ese tipo de aguas, ¿no? Una gestión interna, como os había dicho, y ese tipo de depósitos donde se consigue el agua para luego reciclar y regar todo el parque. Y el segundo proyecto es otro parque urbano de naturaleza diferente y con conceptos y desarrollo formal diferente. En este caso estamos hablando de un parque que se acometió de un proyecto en el año 2012, el Parque de Lanzarote en Pamplona, como os decía, y del estudio Aldaijover, Arquitectura y Paisaje, un estudio de Barcelona. Aquí veis en este plano general, lo que podéis ver es la forma del meandro del Aranzadi a su paso por Pamplona, y este proyecto ha sido ganador. Este proyecto fue el primer premio en el concurso internacional de ideas que se convocó para desarrollar este proyecto, y en el año 2014 pues fue seleccionado en la Bienal de Rotterdam, ha sido finalista también de los premios FAD de Paisaje y Ciudad, y fue finalista en la Bienal Internacional de Paisaje, este proyecto y los trabajos del estudio Aldaijover, en la Bienal Internacional de Paisaje que os decía que se realizó en Barcelona recientemente. Bueno, aquí en esta foto aérea lo que veis es la situación, cómo se encuentra integrado este meandro dentro y cómo ha crecido la ciudad de Pamplona en torno a ese meandro del río, como veis aquí, y esa forma dentro de la ciudad de Pamplona. Fijaros dónde está la Plaza de Toros y cómo se dispone la ciudad alrededor del brazo del meandro. En este gráfico de inundaciones lo que podemos ver, lo que os muestra es el comportamiento actual del río, el comportamiento previo del río, las preexistencias del río, cómo se producía una vez que se producían desbordes en el río, la inundación de la zona interior que está rellena, donde hay una serie de huertas sociales y una serie de instalaciones de mantenimiento y del parque, y realmente pues arrasaba con todo. Era una inundación incontrolada.
¿vale? Como veis aquí, una inundación completa del parque en función, pues, bueno, del volumen de desborde. Y en este caso es cómo se produce, en este caso de abajo lo que podéis ver en este gráfico es cómo se ha gestionado y cómo se ha desarrollado cómo la idea del proyecto, el concepto formal del proyecto que han desarrollado Aldea, que han plasmado y han creado Aldea. Aquí lo que veis es que esa inundación es una inundación más tranquila a nivel de un bosque de avenida, donde se conduce de una forma mucho más tranquila y mucho más controlada la inundación, el meandro, porque es un terreno que se devuelve al río, un terreno que gana el río cada cierto número de años cuando se producen este tipo de inundaciones, y bueno, hasta llegar a una inundación total del parque, pues por la fuerza de la crecida, ¿no? La fuerza de la crecida se impone, pero hasta estos puntos prácticamente la conducción se hace una conducción tranquila a través del bosque de avenida. Bueno, aquí esta es una foto donde podéis ver lo que ha sido realmente las inundaciones previas en el meandro de Aranzadi, donde estas zonas de huertas sociales que, como veréis ahora, pues prácticamente quedan arrasadas. Aquí veis los invernaderos y tal, y quedaban arrasadas ante la fuerza del desbordamiento del río. Fijaros el nivel del río prácticamente superando la Mota en toda su longitud del meandro, y el parque integrado dentro de la ciudad, como os decía antes. Bueno, esto es ahora una foto actual de una de las últimas inundaciones que ha sufrido el parque. Esta es la entrada que se produce en el parque de una forma mucho más tranquila. Aquí podéis ver el comienzo de las estructuras que Aldea diseñaron este proyecto para generar una entrada tranquila del agua. Como veis, está desbordando la Mota al río con un caudal importante, y aquí en esta foto lo que veréis sería la parte trasera de esas estructuras de hormigón. Este sería el comienzo del bosque de avenida, por donde se produce una inundación tranquila a esa esplanada, para conducir el agua y preservar los huertos sociales. Se está devolviendo parte del espacio, se está dejando espacio al río para que tome su lugar natural. Esta es una foto donde podéis ver en el bosque de avenida algunas de las zonas que se crean de naturaleza, fauna, alrededor del bosque de avenida. Devolviendo donde se incorpora el proyecto la dinámica natural del río, donde el río toma su lugar natural y donde el espacio público que se toma a lo largo del año pues se devuelve al río. En esta foto aérea lo que veis es el proyecto ejecutado, donde veis todos los caminos, el otro extremo del parque, donde las superficies de estaves, de un pavimento permeable, un pavimento blando, un pavimento que permite el uso, pero no se opone al paso del río, al paso del agua. La Mota alrededor del meandro, y bueno, este es el resultado. El camino de la Mota. Y luego otra solución que han desarrollado Aldea, donde, como veis, los alcorques se encuentran disimulados con el propio estaves, creando en torno a la zona del árbol, para no dificultar su crecimiento, zonas más blandas. Fijaros cómo se integra perfectamente, aunque en este momento estaba marcado lo que era la diferencia entre el pavimento y la zona del alcorque. Se permite el crecimiento del árbol, un cuello alrededor del árbol libre, en un pavimento permeable que va a permitir el paso del agua, y una zona blanda donde permite el crecimiento del árbol sin constreñirlo ni limitarlo. Zonas donde quedan libres para el uso y disfrute público ante la ausencia de invernales, donde hay una gran cantidad de árboles frutales en este caso, pavimento continuo, donde queda poco urbanizado. Como veis aquí, otra vista general. Como os digo, los alcorques se quedan integrados con el propio estaves, haciendo un pavimento todavía más blando, con menores dosificaciones, con lo que se consigue permitir el crecimiento totalmente libre del árbol, ya que es un pavimento mucho más blando, como os digo, en esa zona prácticamente simplemente arena compactada. Y bueno, grandes superficies, como veis, donde se combinan todo tipo de pavimientos. La zona estabilizada de estaves que podéis ver aquí, con un camino de zahorra. Una diferenciación formal de los caminos y, por tanto, una diferenciación formal de los usos de esos tipos de caminos dentro del parque. Otra zona por donde entra el parque, aquí veis por donde se produce la entrada de agua que habíamos visto anteriormente, una pendiente que permite la entrada
de pavimento estables que permiten la entrada a lo que es el bosque de avenida, pues para el mantenimiento, pues con vehículos de mantenimiento del parque, vehículos ligeros. Otra foto de proyecto en construcción con la superficie de estables, con ese aspecto que os digo de natural. Y fotos en uso del parque. Caminos dentro del parque. Y bueno, esto es un poco con este párrafo lo que quiero terminar es termino la presentación. Y bueno, es un poco, creo que es el reflejo, parte de la idea, ¿no?, que intenta un poco transmitir este proyecto del estudio Aldai-Hover, al que tenemos que agradecer tanto como a AIC el uso o la aplicación y que hayan pensado en nuestros materiales a la hora de acometer este tipo de proyectos tan importantes. Y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Agustín. Te has pasado un poquillo de la hora, pero como han sido interesantes los ejemplos, se te perdona, no hay problema. Bueno, ¿Qué me ha pasado? ¿Cuánto tiempo? No, nada. Nos han llegado dos preguntas. Vale, una es de José Carlos Taín Campos y Manuel Navarro Domínguez, que va muy en la misma línea, que hace referencia, te las comento, ¿cuánto tiempo tarda en saturarse el hormigón drenante con la suciedad que se genera en la calle? La otra versión de la pregunta es, en el caso de hormigón drenante, ¿no se obturan los poros con el paso del tiempo? A ver si nos pudieras aclarar un poquillo. Claro, sí, evidentemente tenemos un volumen de huecos en función evidentemente del nivel o del volumen de barros o de suciedad y del diseño de la mezcla, pues evidentemente se obturan los poros. O sea, hay que prever en que hay que cometer un trabajo de mantenimiento periódico de este tipo de pavimentos. Sí, sí. Y disponer la solución constructiva de forma que se facilite esa limpieza. Sí, sí, o sea, el tiempo es muy difícil calcularlo porque depende evidentemente del nivel de suciedad y del nivel de arrastres que podamos tener, y por otro lado sí, y del volumen de la mezcla, evidentemente, el número de huecos, y por tanto sí que hay que limpiarlo. O sea, hay que realizar mantenimientos periódicos. Perfecto. Y luego otra pregunta que nos hace Nuria Pérez es, ¿cuál es la resistencia del hormigón drenante HydroDrain? Vale. Bueno, el volumen de huecos determina evidentemente las resistencias del hormigón drenante. Pues tenemos volúmenes de huecos en función de la capacidad de filtración que habéis visto ahí, desde 200, 600, incluso a 1000 milímetros por minuto, como podría ser el caso extremo del vídeo que os he mostrado. Y podríamos estar hablando de incluso a resistencias a flexión de 4 megapascales, superiores a 4 megapascales, y en compresión 20-22. Hay mezclas con 20-22 y con 4 de flexotracción, a flexotracción. Perfecto, pues queda claro. De momento esas son las preguntas que nos han llegado. De nuevo, repetir que si algún oyente tiene alguna duda sobre la presentación que nos ha hecho brillantemente Agustín, nos puede hacer llegar las preguntas y si te parece, Agustín, al final de la jornada, si nos ha llegado alguna, la recopilamos a ver si podemos dar una respuesta. Sin problemas. Perfecto. Encantado. Pues vamos a continuar con el programa. Ahora le toca el turno a Cipe. A modo de introducción, lo que teníamos pensado hablar en el día de hoy es del nuevo generador de espacios urbanos. Este programa nació en la versión 2014L con un motivo que era completar el conjunto de generadores de precios que se habían desarrollado hasta el momento. En un primer momento desarrollamos obra nueva, rehabilitación, y ahora digamos que ya abarcamos el total con el nuevo generador de precios de espacios urbanos. En esta base de datos, ya digo, a modo de introducción, vamos a poder encontrar otro tipo de unidades de obras, como aquellas asociadas a especies vegetales, mobiliario urbano, así como nuevos fabricantes como los que participan en la jornada del día de hoy y el resto de jornadas del seminario de espacios urbanos. Comentar también que estas nuevas unidades de obra nos van a permitir resolver proyectos de parques y jardines, tratamientos de paisaje, espacios públicos urbanos o, por ejemplo, partes de proyecto como mobiliario de playas o señalización en carreteras. Simplemente comentar también que algunas de las unidades de los sistemas constructivos que hemos visto en el día de hoy los vamos a poder encontrar
Pues, por ejemplo, en el caso de Fimitar Cementi, pues tenemos por aquí algunas soluciones en pavimentos urbanos, terrizos, pues aquí específicas de ellos, como pues, por ejemplo esta solución que vemos aquí o esta otra, ¿no? Donde podemos seleccionar cada una de las propiedades. Comentar también que podemos acceder a este generador de precios de forma offline, a través de la instalación del CD, o bien de forma online, de forma totalmente gratuita, mediante la web generadordeprecios.info. En este caso, hay una opción dentro de fabricantes que nos permite acceder directamente al producto que tenemos programado para cada uno de los fabricantes. En este caso, en Composan, pues vemos una de las soluciones constructivas que hemos llegado a ver. Me quedo aquí. A continuación, ahora me gustaría presentar a mi compañera arquitecta técnica, Yasmín Lema, trabaja en el Departamento de Desarrollo, y ella se va a encargar de hacer una introducción, una explicación del funcionamiento básico de esta herramienta. Adelante, Yasmín. Buenos días, gracias por asistir. Vamos a proceder al comienzo de la presentación del generador de precios de espacios urbanos y comentar antes que nada que este generador se encuentra disponible en 24 países y en 3 idiomas diferentes. Esto lo podemos ver aquí en la pantalla, podemos seleccionar el país en el que vayamos a realizar nuestra obra y esto hace que el generador se adapte a los sistemas constructivos, la moneda oficial o la terminología de cada uno de los países. En esta pantalla principal seleccionaríamos espacios urbanos, el país y nos vamos a la pestaña de precios descompuestos. En esta pantalla principal seleccionamos también en la pantalla los parámetros que queramos para la ejecución de la obra, estando divididos en accesibilidad, topografía, mercado, puntos de suministro. Además, estos parámetros modifican los valores de rendimientos, precios de los materiales, mano de obra, etcétera, en función del entorno en el que se vaya a situar la obra. Esta superficie de intervención, por ejemplo, es un campo editable que hace que esos parámetros que hemos comentado se modifiquen en las unidades de obra. Es decir, no estamos en el mismo caso cuando llevamos a cabo una intervención de 100 metros cuadrados, por ejemplo, que cuando se necesita presupuestar la intervención en un plan parcial de ampliación en un término municipal. Además, como particularidad de este generador de precios de espacios urbanos, se realiza el cálculo a nivel interno teniendo en cuenta también la intensidad de los cultivos, que podemos seleccionar que sea normal, alta o muy alta. También la densidad de los servicios, cómo se concentra la carga de trabajo o cómo es la jornada laboral. Después de conocer cómo se obtienen los precios descompuestos de estas unidades de obra, voy a enseñarles alguna de ellas en las que se recoge la variedad de modos de recopilar la información en el generador de precios de espacios urbanos. En primer lugar, accederemos a la unidad de obra ACE010, que es un ejemplo de aquellas unidades de obras ubicadas en el capítulo que más repercusión económica tienen en los presupuestos de obras de este tipo. Esta se encuentra ubicada en el capítulo A, acondicionamiento del terreno, capítulo C, subcapítulo C, movimiento de tierras en obra civil, excavaciones. Excavación para exclamación. En esta unidad de obra se puede ver cómo la selección de la maquinaria que es necesaria para este trabajo se modifica en función de la selección del tipo de terreno, que es el factor determinante. Esta selección de maquinaria que podemos realizar en esta pestañita de aquí abajo es una particularidad del generador de precios, dado que no existe en ninguna otra base de precios. Esta herramienta además ha sido desarrollada con la colaboración de Volvo. Aquí podemos consultar información que nos facilitó Volvo cuando se llevó a cabo la implementación. Por otro lado, si nos vamos directamente a la unidad de obra, se generan una serie de pestañas en las que podemos ver el precio descompuesto de la propia unidad de obra, el pliego de condiciones, como pueden ser las características técnicas de la unidad de obra, normativa de aplicación, criterio de medición en fase de proyecto y también en obra, condiciones previas del soporte, como podemos ver aquí, y del contratista. También las fases de ejecución, criterios de conservación y mantenimiento, como comentábamos con
Composan anteriormente o criterios de abono del importe. Una pestaña muy importante en este tipo de unidades de obra sería la energía incorporada y las emisiones de CO2 que se generan durante esos trabajos. Además, por otro lado, en el generador de precios también contamos con la colaboración de fabricantes y revisores independientes que nos ayudan a llevar a cabo las unidades de obra, estando así, por ejemplo, en el capítulo M de firmes y pavimentos urbanos, P, pavimentos urbanos, y A, adoquines, Preforvisa, por ejemplo, entre otros. Teniendo aquí arriba que la revisión independiente se realiza a cargo de Euroadoquin, asegurando así la calidad técnica de las unidades de obra y que se ajusten a la normativa vigente. En esta unidad de obra se puede ver cómo el generador de precios tiene unidades de obra desde una selección sencilla como la que hemos visto anteriormente hasta otras como esta, en la que la selección que realiza el usuario es mucho más compleja, como teniendo en cuenta el índice de California, de la explanada, el tráfico para el que se va a destinar el proyecto, etc. Tras la selección que llevemos a cabo en la pantalla, se genera la documentación anexa que he comentado con la descripción y sus características técnicas, que podemos ir recorriendo para conocer la información más precisa de la selección que hemos llevado a cabo. Vale. Otro capítulo que es muy importante en obras de espacios urbanos es la jardinería. En este caso, en el generador de precios de espacios urbanos, tenemos un capítulo dedicado íntegramente a la jardinería, JS, suministro y plantación de especies, JSS, directamente el suministro, y, por ejemplo, en esta unidad de obra tenemos gran cantidad de especies que podamos seleccionar para realizar el presupuesto de estas partidas. Además, vemos que hay información asociada a cada una de las selecciones, como puede ser documentación gráfica también, para aclarar la selección al usuario. Esta unidad de obra, por ello, es un ejemplo de aportación de documentación gráfica que ayuda a la comprensión de todas las unidades y tenemos una extensa variedad de especies a seleccionar. Además, también existe otro revisor independiente como son Viveros Pla del Pou. Por otro lado, como hemos comentado, existen unidades de obra en las que aparecen también fabricantes como Santa y Cole o suministradores de especies, como podemos ver en esta unidad de obra, que es específica del fabricante, o también árboles de hoja caduca. En el capítulo T, equipamiento urbano, vemos, por ejemplo, también rejas para alcorques en el subcapítulo TMA, que también tenemos tanto por un lado el precio de un material genérico como el específico de la casa comercial, seleccionando los productos específicos de estos y llevándonos a cabo abriéndonos en otra pestaña las fichas técnicas que se puedan asociar a esta información, pudiendo acceder también desde, como ha comentado mi compañero Pablo, desde generadordeprecios.info. Además, para especificar en las descripciones de los materiales, se incorpora la normativa vigente, en este caso un código UNE, para facilitar el control y la recopilación de documentación que sea necesaria. Y así, para finalizar, es importante puntualizar que todas las unidades de obra del generador de precios de espacios urbanos brindan la facilidad de poder exportarse en formato BC3. Tenemos aquí un icono en el que se realiza la exportación. Y así podemos conectarlas con otros programas que generen presupuestos como pueden ser Arquímedes o Presto, entre otros. Sin más, espero que haya sido la presentación de vuestro gusto y aprovecho para invitaros al seminario que llevará a cabo mi compañero Pablo Gilabert sobre la conexión del generador de precios con el programa Arquímedes para generar el presupuesto de la obra que se desee llevar a cabo. Un saludo, si tenéis alguna pregunta en el panel de preguntas os las contesto encantada.
Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias a ti, Yasmín. Es difícil condensar en 20 minutos toda la información que incorpora el generador de precios de espacios urbanos, pero lo ha hecho de maravilla. Es importante decir también que esta información que tenemos aquí vamos a poder gestionarla desde el programa Arquímedes, que es la próxima presentación que tenemos organizada, donde explicaremos el funcionamiento y cómo obtener toda la documentación de gestión de residuos, de análisis de ciclo de vida, impacto ambiental, pliego de condiciones, etc. En la última jornada veremos también cómo se conecta este generador de precios y Arquímedes con programas considerados de diseño BIM, como puede ser Revit. De momento no nos llega ninguna duda. Esperemos que haya quedado clara pues, la explicación de cómo funcionaría este generador de precios. Comentar que el acceso es totalmente gratuito, como comentamos anteriormente. Os invitamos a que accedáis a la web generadordeprecios.info y desde aquí empezar a bucear por todas las unidades de obra que incorpora este generador de precios. Sin más, recordarles que tenemos una cita pasado mañana con el fabricante 5 y Jardinería Villanueva y esperemos que le haya sido de ayuda esta presentación. Hasta la próxima. Un saludo.